Bienvenidos al nuevo podcast de CEDEC, en el que hoy abriremos una caja que a los empresarios les cuesta mucho abrir, pero que es absolutamente necesaria. Hablaremos de la reestructuración societaria. A menudo las empresas crecen, viven y se desarrollan a su ritmo, sin tener en cuenta que hay un elemento muy importante, que es su armadura. La armadura es su cobertura y su estructura fiscal, que debería ir al ritmo de crecimiento propio de la empresa. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema y hacer evidente que es importante siempre considerar esta situación. Hablaremos de temas que preocupan mucho a la empresa y tenemos claro que la estructuración societaria bien realizada es un elemento que contribuye a que la empresa se garantice de cara a futuro, garantice una protección patrimonial, garantice un buen relevo generacional y sobre todo tenga una agilidad financiera importante. Nos haremos preguntas y buscaremos soluciones claves, preguntas como por ejemplo, si hacer un holding es la panacea o quizás es un imán para atraer Hacienda. Nos preguntaremos también qué estructura societaria es la mejor para la empresa y nos preguntaremos también si eso realmente ayuda al crecimiento de la empresa a futuro. No solamente el tema de impuestos, que también es importante considerarlo. Hoy nos va a acompañar un experto en aspecto fiscal, que es nuestro colaborador Pablo Lázaro, del bufete de abogados CEL Abogados, abogado y experto en derecho patrimonial y reestructuración societaria. Bienvenido, Pablo. Gracias, Juan. Bueno, Pablo, preséntanos tu bufete. Gracias, Juan. Mi nombre es Pablo Lázaro, soy abogado, ejerciente, no me gusta hacer cálculos, pero casi hace más de 30 años, para mi desgracia, supongo, siempre dedicado al derecho tributario, con una nota de mercantil, pero esencialmente tributario. Trabajo en CEL Abogados, que es un despacho de Barcelona, multidisciplinar, especialmente orientado a empresa. Y bueno, pues hago un trabajo que me gusta, que para mucha gente puede parecer aburrido, pero a algunos tipos raros nos gusta. Y es para toda España, ¿no? Sí, para toda España. No tenemos oficinas fuera, tenemos acuerdos con algunos despachos, sobre todo para temas procesales, pero todo lo que es reestructuraciones y fiscalidad, más o menos, la normativa es muy similar para las diferentes comunidades autónomas y lo llevamos todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, te hemos invitado hoy para hablar de la reestructuración societaria, que todos sabemos que es un tema que muchos empresarios les cuesta acometer, o porque no entienden, o porque no saben, o porque tienen claro exactamente qué significa eso. Y entonces hemos preparado una batería de preguntas, ¿vale? Con la idea de que tú nos ayudes pues, a dar respuesta a esta situación con los clientes, como decíamos en la introducción, pues buscar las claves que pueden dar tranquilidad y el por qué hacer esta estructuración societaria. ¿Te parece que empecemos? Perfecto, como tú quieras. Bien, pues te hago la primera pregunta. ¿Qué debemos entender por reestructuración societaria? Bueno, valga la redundancia, es cualquier cambio de la estructura de la empresa. Se entiende reestructuración societaria, pues cualquier operación de fusiones, escisiones, que es separar activos de una empresa en dos o más empresas, interponer empresas entre el socio y la empresa o entre dos empresas, aportar ramas de actividad segregando un sector de la empresa pues, a una filial. Incluso hablamos de reestructuración de la empresa cuando entendemos que un negocio individual se deba convertir en una sociedad, porque hay que aportar el conjunto de activos y pasivos. Es decir, es cualquier cambio en la estructura jurídica de la empresa. Muy bien, muy bien. Es completo esto, ¿eh? Y divertido. Divertido. ¿De qué puede servir a la empresa una correcta estructura societaria? ¿Qué propósito tiene en sí? Bueno, el propósito, aunque tendemos la tendencia, sobre todo los que somos fiscalistas, a intentar optimizar tributariamente la estructura de la empresa, tiene un alcance muy superior. Por ejemplo, asegurar la protección jurídica de los bienes de la empresa en caso de que las cosas vayan mal dadas, en caso de concursos, en caso de quiebras. Y por el lado fiscal, pues evidentemente permitir un flujo de capitales entre empresas con un coste fiscal muy bajo, tendente casi a cero, o incluso permitir la desinversión con una optimización fiscal. Pagando muy poco cuando vendemos la empresa, dicho de otra manera. Muy bien. ¿Hay otras ventajas aparte de las fiscales? Bueno, he comentado hace un momento, sí, y quizá me explaye un poquito. Cuando las empresas, desgraciadamente, llegan
en ocasiones, afortunadamente no muchas, a procesos concursales, procesos en los que hay una falta de solvencia y necesitamos pues, que un juez y un administrador judicial intervengan en la empresa y hagan una disolución ordenada pagando a acreedores. En ese momento todos los activos que hay dentro de la empresa están sujetos a esa reestructuración y, dicho claramente, se los van a llevar a los acreedores si no hay suficiente para pagarles a todos. Si hemos hecho una reestructuración en su momento, nos hemos anticipado y hemos ido salvando los activos que no son esenciales dentro de la empresa, ya sea tesorería, ya sean activos inmobiliarios, las marcas, determinada maquinaria que pueda tener un valor importante fuera de la empresa. Si hacemos eso y lo hacemos con suficiente antelación, cuando llega el concurso de acreedores, esos activos no son objeto de esa predación que se produce sobre el balance de la empresa. Yo entiendo también que además de esa ventaja fiscal, o más fiscalista y también de protección, evidentemente, hay también un aspecto muy de profesionalización, ¿no? Y de vigilar también el tema de sucesión para que esté garantizada una sucesión más cómoda, sucesión, relevo generacional, en definitiva, ¿no? Sí. También ayuda, puede contribuir a ese tipo de cosas, esa reestructuración. Sí, evidentemente. Buena aportación. En cualquier sucesión de empresa hay un elemento y es el impuesto de sucesiones, obviamente, que según como tengamos organizada la estructura empresarial, pues vamos a tener más dificultades o menos dificultades, o vamos a tener simplemente un coste fiscal superior. Muy bien. Cuando hablamos un poco de planificación, supongo que la duda siempre está en el momento de hacer esto, ¿no? ¿En qué momento debe comenzar el empresario a pensar en planificar una reestructuración? Bueno, desgraciadamente, por la experiencia que tengo yo, siempre lo hacemos tarde. ¿Por qué? Porque uno se plantea reestructurar cuando tiene necesidad de ello. Y en realidad hay que reestructurar en previsión de la necesidad. Muchas reestructuraciones no podemos llevarlas a cabo porque cuando el empresario detecta la necesidad es tarde. Es tarde. ¿Por qué? Porque una reestructuración debe hacerse unos años antes de que se plantee la necesidad, tanto fiscal como concursal como sucesoria. Es decir, todo el mundo entenderá seguro que no podemos reestructurar una empresa el día que ha fallecido el propietario. ¿Por qué? Pues en ese momento hay que pensar en la testamentaría, hay que pensar en el cambio de titularidad de los bienes y ya es tarde. Pero, por ejemplo, si lo hacemos antes de que se produzca esa sucesión, pues simplemente en un caso de una escisión, por ejemplo, el caso típico que desgraciadamente se produce más de lo que nos gusta, que un señor tiene una empresa con 2 áreas de actividad y tiene 2 hijos que no tienen una relación óptima entre ellos. Pues si antes de producirse la sucesión, él mismo se ocupa de realizar una escisión, segregar las 2 ramas de actividad y en su testamento decir: esta va a ser para un hijo y esta va a ser para otro hijo, eliminamos un problema sucesorio civil muy grave. Eso, una vez fallecido este señor, tiene que ponerse de acuerdo los hijos, que ya sabemos que no se llevan muy bien. Como que en ese caso es muy complicado. Claro. Vale. Yo entiendo que una empresa ya consolidada, no sé exactamente cuántos años podemos considerar que está consolidada, porque a veces nos encontramos dentro de nuestra situación como consultores, que una empresa lleva 15 años trabajando o con su empresa ya en funcionamiento, la sigue gestionando como si solo llevara 3, es decir, con las urgencias normales de 3 años, los problemas de si me va a pagar o no va a pagar este cliente. O sea, no ha aprendido todavía que esos 15 años ya le dan una experiencia y ya es una empresa consolidada. Entonces, la urgencia de hacerlo, o cuándo sería el momento negativo de no hacerlo. Yo prefiero ir por el punto positivo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ya. ¿Vale? No, permite la broma. En cuanto veas que la empresa es viable y funciona. Es decir, toda empresa pues empieza, si ya estamos en segunda generación, pues es tarde, evidentemente. También se pueden hacer cosas, pero no es el momento óptimo. Cuando una startup, vamos a poner como un ejemplo de empresa que comienza, ve que ya tiene una cuenta de resultados que parece que va a ser positiva o que empieza a ser positiva, ese es el momento de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las consecuencias en caso de que tengamos una visita de la agencia tributaria y no le guste nuestra reestructuración son mínimas. Es decir, os pongo un ejemplo. Un señor que constituye la típica empresa, que la constituye con 3.000 euros, pone dinero de su bolsillo para financiarla, empieza. Lo lógico es que el primer año pues, los resultados no sean muy bonitos. Claro. Y el segundo, pues puede que ya empecemos a tenerlos o no. Pero en el momento en que empezamos a tener beneficios,
Este señor lo que suele hacer es recuperar el dinero con el que ha financiado la empresa, pero ese dinero, aunque él lo recupera a nivel de tesorería como una amortización del préstamo que le ha realizado, ese dinero se queda en la empresa en forma de reservas. Y sacar esas reservas es un dividendo, que es caro. Y esas reservas empiezan ya a generar una revalorización fiscal de la empresa que empieza a perjudicarnos el día que hagamos la reestructuración. Por tanto, si esa reestructuración la hacemos en cuanto vemos que la empresa va a empezar a tener beneficios, podemos hacer con mucha más libertad cualquier tipo de operación sin consecuencias fiscales. Interesante. Mira, al hilo de lo que estás diciendo ahora, imaginemos que una empresa de nueva creación, o sea, tiene que mirar al futuro. ¿Cuál sería la estructura más recomendable para una empresa que está ya pensando que es una startup? ¿Cuál sería, crees tú, pensando en esa idea? Pues mira, si es una startup en el sentido moderno del término, es decir, una empresa en la que va a haber diferentes rondas de financiación y que tiene una finalidad que es la venta de la empresa en cuanto sea viable o en cuanto tenga una cuenta de resultados o en cuanto haya un posible comprador, desde el primer momento. Es decir, ya hemos de constituir esa empresa con una estructura. A mí me gusta mucho en estos casos la estructura de holding. ¿Por qué? Porque la estructura de holding me permite que una sociedad matriz tenga una filial que es la startup y que esa startup la haga crecer, y en el momento de venta tenemos un régimen fiscal muy favorable para las plusvalías en el impuesto sobre las sociedades de esa holding. Tenemos una exención del 95%, que hace no muchos años era del 100%. Que esperemos que algún día vuelva a serlo, pero de momento estamos en el 95%. Una exención del 95% implica en España tributar a tipos efectivos sobre el beneficio de venta de la empresa inferiores al 1,25%. Con lo que desde el primer momento en una startup, si no hablamos de una startup, hablamos de una pyme, que la creamos con la intención de explotarla, que el empresario pues se gane la vida con ella, gane dinero, que para eso son las empresas, y ir generando un patrimonio, como decía antes. En el momento en que empecemos a ver que eso empieza a generar dinero, que empieza a haber beneficios, es el momento de reestructurar y posiblemente poner una holding encima, separar áreas de actividad, porque en ese momento no es caro, en ese momento podemos hacer las cosas sin miedo a una inspección en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas cosas más tarde, cuando la empresa ya ha cogido un volumen, ha cogido un peso, se ha revalorizado mucho a nivel contable, a nivel de fondos propios y a nivel de valor de mercado respecto al coste de adquisición para el socio, en ese momento las reestructuraciones, Hacienda tiende a verlas como operaciones realizadas con finalidad de ahorro fiscal. Y en ese momento es cuando corremos riesgo de inspecciones y que nos hagan tributar por esos beneficios a nivel IRPF. Y eso es muy caro hoy en día. Vale, hemos casi hablado un poco de modelos y de herramientas, ¿vale? ¿Qué ventajas fiscales tiene una estructura societaria tipo holding y qué inconvenientes? Teniendo el holding como una herramienta para, eso lo acabas de explicar tú, mejorar la estructura societaria y demás. Sí, pues mira, básicamente las ventajas fiscales es una que permite un flujo de dividendos de las filiales productivas y operativas a la holding, que en principio no tiene que tener una actividad comercial importante, y ese flujo de dividendos, como he dicho antes, podemos hacer que tribute a un tipo efectivo inferior al 1,25%. Lo mismo en caso de venta de una de las filiales, cuando la holding vende una filial, dependiendo del activo de la filial, si realmente es una filial con actividad y que fiscalmente consideramos que es una empresa en funcionamiento, estamos en lo mismo, tributación en la venta del 1,25%, y luego la estructura holding me permite un régimen fiscal que a mí me gusta particularmente, y es el de consolidación fiscal o régimen de grupos de empresas. Este régimen me permite hacer prácticamente todas las operaciones que yo quiera entre empresas del grupo sin consecuencias fiscales. Es decir, puedo mover activos de una empresa a otra. Típico caso que a mí me parece especialmente atractivo, pues la empresa que hemos dicho que no se reestructuró el primer día, que resulta que invirtió en sus activos inmobiliarios en sede de la empresa operativa. Esos activos inmobiliarios se han revalorizado mucho y el empresario empieza a decir, oye, me interesaría tener esta nave o los activos inmobiliarios fuera de mi estructura típica operativa y ponerlo en otra sociedad que se dedique a arrendármelos. ¿Por qué? Porque si un día hay un concurso de acreedores, por ejemplo, pues yo necesito que no se lleven mi nave que tanto me ha costado conseguir. O si algún día quiero vender la empresa, tendré más compradores si tengo la nave separada y la empresa separadas
que si tengo la nave de toda la empresa, porque muchos compradores van a decir, no me interesa el activo inmobiliario, me interesa la actividad. Eso supone costes fiscales futuros seguramente muy elevados. Entonces, esa consolidación me permite poder mover cosas de un sitio a otro o incluso hacer operaciones vinculadas, repartir márgenes. Lo típico de quiero una comercial, quiero una empresa productiva, quiero una central de compras y quiero residenciar el beneficio en la central de compras, por ejemplo. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, en una ocasión recuerdo un cliente que tenía actividades con administraciones públicas y no le gustaba, aunque no hubiera ninguna diferencia a nivel jurídico, a él personalmente no le gustaba tener grandes márgenes en esa empresa que hacía operaciones con entidades públicas. Pues el margen tuvimos que residenciarlo en otro sitio. Si eso lo hacemos sin una estructura holding con consolidación fiscal, ahí estaríamos en un riesgo. En cambio, haciéndolo en una estructura holding con consolidación fiscal, como al final tributa todo junto, no tenemos un riesgo y formalmente de cara a terceros, pues no somos una empresa de beneficios vistosos. Muy bien. Hay un término que circula mucho por ahí por el tema de las estructuraciones societarias que se llama cash pooling. Y la pregunta que se genera sobre esto es, ¿superan las ventajas de tesorería a los inconvenientes fiscales? Bueno, claro, aquí deberíamos tener, yo creo que un divertido debate entre alguien, entre un economista y yo. Yo soy un fiscalista, de hecho, y a los efectos. ¿Por qué? Porque el cash pooling, como dices, efectivamente tiene unas ventajas de tesorería impresionantes, una gestión de tesorería perfecta, me permite pues mover los activos financieros entre las empresas como quiera, me permite una apariencia en los balances de escasa tesorería en las filiales y tener apartados pues, los activos que a mí me gustan, pero fiscalmente o jurídicamente tiene para mí dos problemas y hay que tenerlos en cuenta. El primer problema es cuando en la central financiera donde hacemos el cash pooling se establece obligatoriamente por ley del impuesto sobre las sociedades, salvo que consolidemos fiscalmente, hemos de establecer tipos de interés. Si esos tipos de interés entre el activo del cash pooling de la entidad de cash pooling y el pasivo de la entidad de cash pooling son diferentes, tenemos un problema de operaciones vinculadas. Si la filial le presta el dinero a la entidad holding que guarda la tesorería al tipo del 2, pero cuando la entidad holding se lo presta después a otras filiales que necesitan el dinero al tipo del 3, hay un diferencial del 1% en el que la agencia tributaria nos puede decir que la entidad holding está tributando menos de lo que debería. Ese es un primer problema. Su problema fiscal, que ese lo podemos solucionar con la consolidación fiscal. El segundo problema, que a mí me da más miedo, es en los casos de concursos de acreedores. Porque en los casos de concursos de acreedores nos pueden decir que hay una cosa que llamamos unidad de caja, que no nos gusta nada, y es cuando la empresa concursada resulta que ha prestado dinero a la holding y la holding se lo ha devuelto para hacer inversiones. Entonces, en ese caso tenemos que el dinero que le hemos prestado a la holding, si estamos en concurso, el administrador concursal le va a exigir a la holding que lo devuelva y en cambio el dinero que la holding nos ha prestado es un dinero de una empresa del grupo que queda a la cola de los créditos preferentes, es decir, no es un crédito preferente, con lo que probablemente lo perdamos. Vaya. Vamos a hablar ahora de riesgos y la realidad jurídica de la reestructuración societaria. ¿Realmente implica riesgos fiscales realizar una reestructuración societaria? Y aquí también hay otro concepto que está muy manido o que está siendo muy bajo, que es la motivación económica válida. Sí, me encanta que me hagas esa pregunta, Juan. Sí, hay riesgos fiscales en las reestructuraciones, salvo que, como decía al principio, las hagamos muy pronto en la vida de la empresa. Si yo constituyo una empresa de 3.000 euros y cuando veo que tengo ya primer ejercicio de beneficios y he ganado 50.000, ya reestructuro, no hay riesgo fiscal, el riesgo fiscal es mínimo, tan bajo que probablemente no seamos atractivos para la agencia tributaria a la hora de hacernos una visita. En cambio, si esto lo hago cuando ya tengo unos fondos propios de 5 millones de euros, pues en el momento en que reestructuro me tengo que acoger a un régimen fiscal que es el que llamamos FEAC, que es el de fusiones, escisiones y adquisiciones de empresas, y este régimen me exige, para no tributar, me exige que haya una finalidad económica principal. ¿Qué es no tributar? Pues que el socio
persona física que tiene tipos del 19 al 30% en las transmisiones de activos o en el reparto de dividendos o en cualquier clase de movimiento de acciones, que este señor no tribute para eso, me exigen que yo esa operación de reestructuración la haga con un motivo económico válido. Por ejemplo, pues separo dos áreas de actividad para que pues cada una vaya por separado, se orienten diferente en el mercado, se gestionen por diferentes profesionales y los riesgos de una no invadan a la otra. Si eso lo hago así, parece que tengo motivaciones económicas válidas. En cambio, si digo no, me escindo pues para poder vender un área de actividad, una de las dos áreas de actividad. Ahí lo que estoy haciendo es hacer una decisión para tributar menos en el momento de la venta. Entonces, en ese caso no habría un motivo económico válido, habría un motivo principalmente fiscal o tributario. Hacienda le llama motivo una causa o una ilusión fiscal. Entonces, en esos casos, la agencia tributaria regulariza estas operaciones y hace tributar al socio y a la empresa posiblemente, dependiendo, por todos los impuestos que no se han pagado. Esto puede implicar pagar por IRPF, por impuestos sobre sociedades, por plusvalías municipales, por ITP, por IVA. Por eso somos especialmente cuidadosos con esas reestructuraciones. O sea, es importantísimo el por qué hacemos y qué sentido tiene Efectivamente. para evitar la llamada a Hacienda. Claro, y no basta con decir, bueno, yo hago esto porque ganaré mucho dinero. Hacienda tiene una ventaja y es que puede venir a vernos en los 4 ejercicios siguientes. Con lo que cuando vienen a vernos, que nunca es al día siguiente, siempre tardan un poquito más, ven qué hemos hecho realmente. Entonces, si esa finalidad económica que decimos que íbamos a materializar y que era lo que nos motivaba para hacer la reestructuración, esa finalidad económica después no la hemos puesto en práctica, no la hemos conseguido y en cambio sí hemos conseguido un ahorro fiscal, es cuando estamos en un riesgo fiscal grave. Claro, es una ilusión clarísima. Es una ilusión clarísima. ¿Tenemos alguna novedad respecto a las resoluciones de los tribunales actualmente del TEAC? De momento no, y estamos esperando esas novedades como agua de mayo. Lo explico porque seguramente no todo el mundo está al corriente. En abril y mayo del año 2024, y después ha habido alguna ratificación, se produjeron resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, que aunque le llamemos tribunal, no es un tribunal, es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, o sea, no son jueces en el sentido propio, no dependen del Ministerio de Justicia. Regularizó una reestructuración, o varias, lo han hecho ya varias veces, en la que no había motivos económicos válidos y la reestructuración tal y como la regularizaron, no lo hicieron como lo solía hacer Hacienda. Es decir, Hacienda cuando antes hacía una inspección y veía, en el ejemplo que he puesto antes, tengo una empresa que me costó 3.000 euros y hago una reestructuración y la aporto a una holding cuando vale 1.000.000. Hacienda pues veía la operación, decía, usted no la ha hecho por un motivo económico válido, la ha hecho por un motivo de elusión fiscal. ¿Cuánto valía la empresa? 1.000.000, le costó 3.000, tiene usted una ganancia de 997.000 euros, pues le hago tributar al IRPF un tipo cercano al 30%. Esto es lo que hacía Hacienda. ¿Qué hacía el contribuyente en muchas ocasiones? Bueno, pues cuando hacía la reestructuración estaba un tiempo prudente, sin hacer ningún acto que pudiera suponer un importante ahorro fiscal, esperando a la prescripción de esa operación. Y cuando prescribía, bueno, pues tímidamente empezaba a hacer operaciones, ¿vale? Pero claro, cuando la operación prescribía, Hacienda tenía menos posibilidades de regularizar la operación realizada. Lo que nos ha dicho el Tribunal Económico Administrativo es que estas operaciones no prescriben, pero tampoco tributan de golpe. Es decir, en el ejemplo que he puesto, imaginad que el señor que hace la reestructuración y aporta esa sociedad que vale 1.000.000 a una holding, al año siguiente se reparte 300.000 euros de dividendos que van a tributar un 1,20 y pico por ciento, cuando antes habrían tributado pues un 23%. El tribunal lo que hace es decir, la operación está mal hecha, pero usted no debe tributar por 1.000.000 de ganancia. Debe tributar por el dividendo que ha repartido de la filial a la holding, que en caso de no haberse hecho esta aportación a la holding, hubiera tributado. Entonces, hace tributar por los 300.000 euros. Esas sentencias o resoluciones no le gustan a Hacienda, porque Hacienda prefiere recaudar de golpe la plusvalía o el impuesto de renta de toda la ganancia, que es 1.000.000. Y esa operación o esa resolución no le gusta al contribuyente porque él desea llegar a un punto seguro. Desea, oye, pues pasado un tiempo en que no me han revisado, yo quiero descansar, saber que la operación ha prescrito y poder ya entonces reestructurarme de otra manera y como a mí me gusta.
Claro, esa resolución del TEAC, si no me equivoco, está impugnada tanto por el contribuyente como por la agencia tributaria. Y estamos a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque las primeras son en Cataluña, a ver si el TSJ nos dice si tiene razón Hacienda, el contribuyente o el TEAC. Y eso cuando salga, pues podemos tener una alegría o un disgusto mayor que el que tenemos ahora. Y entiendo que no hay fecha. Bueno, no debería tardar mucho, porque esto fue una resolución del TEAC de, ya te digo, de abril-mayo del 24, 2, 3 años, no creo que tarde mucho más. Han pasado ya 2 años prácticamente, casi 2 años, no creo que tarde muchísimo más. Si tener que esperar tanto por una sentencia o por una resolución, 3 años sufriendo, ¿no? Bueno, es uno de los problemas que tenemos en el sistema judicial español y en el sistema tributario. Claro. Y es el esperar a una sentencia, pues por ejemplo, las reclamaciones que interponemos ante el Tribunal Económico Administrativo están tardando 4 años y no tardan más porque si no el silencio iría a favor del contribuyente. Pero 4 años lo estamos tardando, salvo en casos especiales. Muy bien. Entiendo que si un empresario llega tarde a la reestructuración societaria tiene que haber algún tipo de solución. Y la pregunta es, ¿existen alternativas que no pasen por el régimen de fusiones, escisiones y canje de valores? Sí, existen. Últimamente estamos viendo alguna alternativa. Una que no tiene grandes riesgos fiscales es tributar, pero difiriendo mucho la tributación, es decir, repartirlo en varios años. Y la otra es que han salido unas consultas curiosas en las que si tenemos un reparto accionarial muy concreto, la agencia tributaria nos permite pasar tesorería de una sociedad a otra. Entonces, en algunas reestructuraciones que lo que estamos buscando no es un ahorro fiscal, estamos buscando seguridad del patrimonio empresarial, aislándolo de una empresa que tiene riesgos, esas alternativas nos pueden llegar a servir para traspasar activos financieros, tesorería sobre todo. Donde no tenemos de momento vía es para el movimiento de inmuebles. Porque el movimiento de inmuebles, aunque podríamos hacer efectivamente la misma operación, implica unas plusvalías y una tributación en impuestos sobre sociedades que esto, si no es bajo un régimen de consolidación, no podemos evitarlo. Muy bien. Pablo, pues ya hasta aquí las preguntas. No sé si quieres añadir alguna cosa para finalizar el podcast que pueda ser interesante para nuestros oyentes. Sí, a mí me gustaría que los oyentes empresarios, que son los que supongo que están viendo este podcast, directores financieros, responsables, directivos de empresas, se hagan una pregunta y es: ¿tengo la estructura que me gustaría tener? ¿Estoy preparado para el futuro? Si las cosas van muy bien y vendo la empresa, ¿qué pasará? Si las cosas van muy mal y voy a un concurso de acreedores, ¿qué pasará? Si las cosas siguen como hasta ahora y voy ganándome bien la vida y tal, ¿quiero seguir así? Háganse esa pregunta. Y si esa pregunta es negativa, oye, no, necesito algún cambio, pues hay que hacerse un planteamiento y estudiar la situación. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por tu visita, por acompañarnos, Gracias, por tu información y conocimiento y compartirlo con nosotros. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast y, entre otras cosas, seguramente han podido ver que una estructura societaria es un traje a medida, es un traje que tiene que evolucionar a medida que evoluciona la empresa y tiene que adaptarse pues a las necesidades propias de la empresa. La estructuración societaria no solo depende o no solo se persigue para un ahorro fiscal, persigue también pues conseguir una protección patrimonial fundamentalmente, una mejora y una preparación y la garantía para el relevo generacional y una agilidad financiera por el cash pooling, por ejemplo, como una opción interesante. Y como hemos hablado durante el día de hoy, esperar a que el problema aparezca es siempre actuar con demasiado tarde. Es importante tener claro que tarde o temprano una empresa que empieza a evolucionar, que se consolida, debería ir pensando ya en su estructura societaria y informarse, consultar, planificar, que eso forma parte del crecimiento de la empresa. La diferencia entre una empresa que sobrevive y una empresa que trasciende, que va hacia el futuro y mira hacia el futuro, es precisamente su capacidad de adaptarse y adaptar su estructura societaria a su necesidad constante y a su crecimiento constante. Llegados hasta aquí, les agradecemos su presencia y les recordamos que tienen a su disposición el correo electrónico consultas@cd.es, que les atenderemos siempre encantadísimos y les invitamos a seguirnos en los podcasts de CEDEC y en nuestro próximo podcast, que será también un tema interesante como este. Hasta pronto y gracias.